En esta presentación vamos a ver la división. El objetivo de la división radica en distinguir y ordenar las partes que se encuentran comprendidas en las totalidades que se presentan a nuestra mente. Así pues, la división es una operación lógica por la que se distinguen o se separan las partes de un todo. Dividir es descomponer el todo en sus partes. Los elementos de la división son el todo, las partes y el fundamento. El todo es lo que se divide. Las partes son los componentes del todo. Y el fundamento, la formalidad o aspecto que se toma en cuenta para hacer la división. Son 6 las leyes de la división. La primera ley es que debe ser completa, de tal forma que al reunir a las partes resulte el todo. Por ejemplo, el todo, el Estado. Las partes son el territorio, la población y el gobierno. Al reunir las partes, territorio, población y gobierno, resulta el todo, el Estado. La segunda ley es el fundamento para hacer la división debe ser el mismo para cada una de las partes. Por ejemplo, para dividir al Estado en territorio, población y gobierno, se toma en cuenta lo sociopolítico. La tercera ley dice que las partes deben ser distintas entre sí y distintas del todo. Por ejemplo, el territorio es distinto de la población y distinto del Estado. La cuarta ley dice que ninguna parte debe ser igual o mayor que el todo. Por ejemplo, el territorio únicamente no forma parte del Estado. La quinta ley dice que la división debe ser gradualmente progresiva, o sea, de lo más general a lo menos general, por ejemplo, el territorio, población, gobierno. La sexta ley dice que debe ser breve y clara, de tal manera que al ver el conjunto de las partes, uno capte al todo. Por ejemplo, territorio, población y gobierno es igual al Estado. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hay que señalar si la siguiente división cumple con todas las reglas o no. La división es sobre los huesos de la pierna y se está considerando como parte de la división el esqueleto, el fémur, tibia y peroné. La primera ley de la división dice que debe ser completa, es decir, que debe ser de tal forma que al reunir a las partes resulte el todo. Por lo tanto, no cumple, ya que el esqueleto no forma parte completa de lo que son los huesos de la pierna. La segunda ley dice que el fundamento para hacer la división debe ser el mismo para cada una de las partes. No cumple porque los huesos del esqueleto son todos los del hombre y la pierna es solo una parte de los huesos del hombre. La tercera ley dice que las partes sean distintas entre sí y distintas del todo. Esa a fin de cuentas sí la cumple porque el esqueleto es diferente de la tibia y el peroné solos y del fémur también solo. No es exactamente igual las partes que el todo. La cuarta ley dice que ninguna parte debe ser igual o mayor que el todo. Esto tampoco se cumple porque el esqueleto es mayor que la pierna. La quinta ley dice que la división debe ser gradualmente progresiva. Esta ley tampoco se cumple porque la pierna no se divide en el esqueleto. Por último, la sexta ley dice que debe ser breve y clara, es decir, al ver la tibia, el peroné y el fémur, podemos entender y comprender los huesos de la pierna. Por lo tanto, sí cumple.